Después de esto miré y he aquí ¿una qué? Tenemos el capítulo 4, ¿sí? Una puerta abierta. Capítulo 4, verso 1. Y hablábamos un poco, hermanos, de la diferencia, ¿verdad? O el contraste en la iglesia de la Odisea, donde tiene una puerta cerrada, Jesús está tocando para entrar a ella, y en el capítulo 4, Juan ve, dice, una puerta abierta en el cielo. Son cositas que vimos la semana pasada, fue parte de lo que vimos la semana pasada. Hablamos, hermanos, de la descripción del cielo, ¿verdad? Mucha gente desea saber y pregunta, ¿cómo es el cielo? ¿Verdad? Y cuando algún atrevido o atrevida ha salido diciendo que ha tenido visiones del cielo, yo les digo que muchas veces describen a quienes vieron en el cielo, pero no describen cómo es el cielo. ¿Verdad? Es curioso. Donde debería de interesarnos más quién está en el cielo, ¿verdad? Que es aquí, hermanos, donde Juan nos está haciendo un llamado de atención. ¿Se acuerdan cuántas veces aparece la palabra trono, tronos en el capítulo 4? La semana pasada. 14 veces. Y eso nos habla, hermanos, de que Juan nos está llamando, ¿verdad? La atención a ver, es que, a ver, cuando uno piensa en el cielo, uno dice, ay, qué lindo ir a ver si hay calles de oro, y si voy a comer en el cielo, y si voy a pasear, y si voy a conocer, y cómo será. Pero hermanos, muchas veces se nos olvida a qué vamos a ir al cielo. ¿A qué vamos a ir? ¿Alguien sabe? Adorar. Un ratito, ¿verdad? Ay, la hermana se extendió 45 minutos, qué cansado, ya yo no aguanto. Ay, qué cantadera. Yo me acuerdo hace muchos años que fuimos a un lugar, a una iglesia, hermanos, y les dio como 2 horas ahí, cante y cante y cante y cante y cante, ¿verdad? Y ya uno llega a un momento en que decía, ya, yo me quiero sentar, ¿verdad? Pero hermanos, nosotros vamos a ir, dice la palabra, que no vamos a cesar de darle adoración al Señor continuamente. Si usted me pregunta a mí, hermana, ¿cómo va a ser? No, yo no lo puedo responder, pero palabra y ver cómo va a ser esa adoración. Y eso es lo que Juan, hermanos, quiere enseñarnos, y también en el capítulo 5 nos va a mostrar cosas que se le revelaron ahí en el cielo. Y eso fue de lo que hablamos la semana pasada, vimos el verso 1, ¿verdad? De cómo dice la palabra, o dice Juan, capítulo 4. Oí una voz, o la primera voz que oí, como de trompeta hablando conmigo, y dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán. ¿Se acuerdan de la palabra que les dije? Metatauta. ¿Se acuerdan de la palabra metatauta? ¿Cuántos vinieron la semana pasada? Levánteme la mano. ¿Ok? ¿Qué significaba la palabra metatauta, Marilyn? ¿No se acuerda? Bueno. ¿Ah? ¿Cómo? No. Metatauta. ¿Qué significaba la palabra metatauta? ¿Se acuerda que ¿cómo se llama? Le repetimos muchas veces. Ok. Después de estas. Metatauta. ¿Verdad? Metatauta. ¿Se acuerda que en el capítulo 1, verso 19, el Señor le decía, escribe, vamos ahí al capítulo 19 capítulo 1, verso 19. Dice, escribe las cosas que has visto, las que son y las metatauta. Y ya aquí en este momento, hermanos, Juan está escribiendo las que sucederán después de estas. ¿Verdad? Es eso lo que significa la palabra metatauta. Hablamos de cómo intérpretes creen que Juan es la representación de la iglesia, y cómo Juan es llevado al cielo, dice que en el espíritu, ¿verdad? Y los que somos
pretribulacionistas creemos que esto representa cómo la iglesia va a ser arrebatada, ¿verdad? Y no va a pasar la tribulación. Hablamos también de que hay tres tipos de interpretación, ¿verdad? Que son la pretribulacionista, la mitribulacionista y la posttribulacionista, ¿ok? Y cada una de estas tres posiciones tienen sus argumentos que son muy válidos. Ahora, ¿quién tiene la razón? No lo sabemos. No lo sabemos. Ok, continuamos. Listo, ahora sí. ¿Me oye? ¿Se oye claro? Ok. Verso 3. Y ahora sí, entramos, hermanos, a un tema interesantísimo que es cómo Juan nos va a describir lo que él está viendo en el cielo. Y vuelvo a hacer la aclaración para los que no vinieron la semana pasada. Cuando vemos los versículos, por ejemplo, y el aspecto del que estaba sentado en el trono, ¿cómo era? Capítulo 4, verso 3. Ok. Dice que semejante a qué? Dice que el que estaba sentado en el trono, nos dice Juan, era semejante a qué? Era semejante, no tenía ojos, tenía boca, tenía barba, ¿verdad? Hay gente que describe, no sé. No, no dice eso. Dice que era semejante a qué. Y yo les mencionaba la semana pasada que Juan nos está tratando de describir de una forma en la que él está haciendo eso, tratando de describir cómo se veía el que estaba sentado en el trono. Y a nosotros nos podría resultar algo raro, ¿cómo? Semejante a piedra de jaspe y de cornalina. Extraño eso. Bueno, recordemos que Juan estaba habituado a describir lo que veía en la tierra, ¿verdad? Si yo les digo a ustedes, y lo usé la semana pasada ejemplo, si yo les digo, descríbanme en esta tacita, ¿me la describirían ustedes? ¿De qué material es? ¿De loza? ¿Qué color es? ¿Blanca con qué? Con azul, ¿verdad? Tiene unos golpecitos por ahí, clásico del material, ¿verdad? ¿Qué tiene más? Una flor. Para nosotros describir las cosas que están en este territorio, en esta área natural o terrenal. Voy a tomar un poquito de agua. Porque estamos familiarizados. Pero en el caso de Juan, al subir al cielo, hermanos, de ser llevado al cielo, él tiene que buscar de alguna manera cosas para describir lo que está viendo allá en el cielo. O sea, y lo hablábamos la semana pasada, es un simbolismo y el simbolismo se va a perder, hermanos, en la realidad. Probablemente lo que Juan vio todavía fue más magnífico, más maravilloso que lo que nos está describiendo. Pero él trata con sus palabras y con términos que existían en esa época de podernoslos explicar. Porque si yo le pregunto a ustedes, hermanos, ¿ustedes alguna vez han visto la cornalina? No. ¿El jaspe? Probablemente, hermanos, en esa época la gente sabía a qué Juan le estaba hablando o qué se refería con ese tipo de descripciones. Pero bueno, celestial. Y dice la palabra que el aspecto del que estaba semejante. Y entramos de lleno a esta segunda parte. Cuando nos describe a quien ocupa el trono, no describe a una figura distinguible, como les digo, no está diciendo, ay, ¿verdad? Hay gente que dice, ah, es que Jesús era de cabello largo, ojos verdes, ¿verdad? O muy europeo. Hay gente que lo describe de esa manera o lo hemos visto en las pinturas.
Juan no está describiendo una figura distinguible. Aquí, hermanos, no hay una descripción del ser divino como para señalar alguna similitud o figura o dimensiones. Dice Clark, la descripción más apunta al entorno de gloria y al resplandor que a la persona del Rey Todopoderoso. Y es curioso ver, hermanos, que realmente él no describe a alguien, sino, hermanos, a lo que simbolizaba esa persona, toda esa gloria, toda esa. En lugar de describir una específica forma o figura, Juan describe emanaciones de destellos de luz en dos colores: el jaspe y la ¿qué? Y la cornalina. El jaspe se dice que un poquillo como media trabada, por si me notan, así que me ayudan. Dice el aspecto del rey. Juan no describe una figura física distinguible, ya lo dijimos, sino emanaciones de luz gloriosa a través de dos piedras preciosas. Una es el jaspe y la otra es la cornalina. ¿Cómo? ¿De qué color era el jaspe? Ahí lo pueden ver. ¿De qué color era? ¿Sí se ve? Blanco. ¿Qué representa esto? Bueno, representa la luz de un diamante puro. ¿Alguno de ustedes ha tenido algún diamante en la mano? ¿Verdad? No, en bruto no. Un diamante puro. ¿Verdad? Que se ha quitado toda la piedra, todo lo que estaba ahí alrededor del diamante. Se pule. ¿Qué nos describe esto? Esto. ¿Por qué Juan utilizó el jaspe y la cornalina? Bueno, blanco como el jaspe representa pureza, simboliza la santidad que absoluta. ¿Sí lo logran ver, hermanos? Ok, bueno, ok. La santidad que absoluta y la gloria triunfante de la tumba. Ay, es que ¿por qué escribió cómo era ese ser divino? No, Juan quería describirnos, hermanos, la santidad de Dios. Dice la palabra en Salmos, porque sin santidad nadie verá al Señor. Y la gloria triunfante de la tumba vacía. Y la piedra, dice, de cornalina, rojo. Son dos colores, hermanos, tanto el blanco y el rojo son dos colores muy distintivos que vamos a encontrar en la palabra, ¿verdad? ¿Qué nos recuerda el rojo, hermanos? La sangre del cordero. Es una piedra de tono sangre. Y cuando usted llegue a su casa, vaya, búsquelas, a ver si se las logra encontrar, ¿verdad? Recuerda, hermanos, el sacrificio, la redención y el amor inquebrantable demostrado en la cruz del Calvario. Vea qué belleza lo que está viendo Juan ahí. La santidad y el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Porque no somos santos, hermanos, por nuestras obras, sino, hermanos, por la obra de Cristo en la cruz del Calvario. También, hermanos, tanto el jaspe como la cornalina nos recuerdan o están ligadas a la primera y a la última piedra preciosa del pectoral del sacerdote. ¿Se acuerdan cómo eran las vestiduras del sumo sacerdote? Que por ahí no la tuve, pero si me la puede buscar la imagen. El sumo sacerdote, ¿verdad? Llevaba toda una indumentaria, ¿verdad? En la cual el Señor había dicho específicamente cómo la quería, y en el pecho él tenía un pectoral, y en ese pectoral habían 12 piedras preciosas. La primera era ¿el qué? Jaspe. Y la última, la cornalina. Vea que todo eso, hermanos, tiene representación. Habría gente que dice, pero ¿para qué es importante estudiar el Antiguo Testamento? Yo
comentaba a mis allegados, a mi familia, estoy recibiendo todos los días estudiando Levítico, hermanos, y bueno, es una riqueza. Es que uno dice, pastor, a veces la gente dice, es que ¿qué tiene que ver Levítico? Muchísimo, hermanos, muchísimo. Y si no estudiamos el Antiguo Testamento, probablemente damos el cumplimiento del Nuevo Testamento. Y es importante, hermanos, aún estudiando nosotros en Romanos, que ahora estamos con un grupo los martes estudiando Romanos de otra congregación, ¿verdad? Muchas veces la gente leemos el contexto o leemos Romanos y habla mucho acerca de la ley, ¿verdad? Pablo habla mucho acerca de la ley, pero a veces no la logramos entender porque no estábamos en el contexto histórico de los hermanos que estaban en Roma en ese momento. Y yo le decía creo que era con mi familia que hablaba, vamos a ver, y les voy a poner un ejemplo sin salirme de lo que estamos hablando. Nosotros los ticos estamos muy acostumbrados a ciertas idiosincrasias, ¿sí o no? ¿Verdad? Por ejemplo, el típico saludo del tico, ¿cuál es? Pura vida, pura vida. Y alrededor del mundo, cuando usted le dice a alguien, es que yo vengo de Costa Rica, ¿qué le dice? Pura vida, Costa Rica, pura vida, ¿ok? Mis hermanos que son de Nicaragua o si nos están mirando, tendrán, ¿verdad? Tendrán su forma de saludar. Pero el tico es conocido por eso. Pero si yo les dijera a ustedes, vean, hermanos, y esto es un ejemplo, no lo tomen ni como doctrina ni como nada, es un ejemplo. Yo les digo a ustedes, de ahora en adelante ya no usen más la palabra pura vida porque no es del contexto tico. Eso se inventó en México. Ya ustedes no van a decir pura vida. ¿Qué pasa con eso? ¿Qué creen ustedes que va a haber? ¿Qué va a suceder? Seguimos, hermanos, seguimos porque es algo parte de nuestra idiosincrasia. Es un ejemplo muy sencillo. Bueno, en ese momento, cuando Pablo le escribe a los romanos, a los cristianos en Roma, los creyentes eran judíos, ellos habían nacido con la ley, habían crecido con la ley, con los rituales, con el no comer cerdo, con el sabbat. Ahora Pablo les dice, ya no, eso es del antiguo pacto. Ahora tenemos al Espíritu Santo y vivimos en una nueva dimensión. Entonces, hermanos, para esta gente, pónganme en atención, ¿sí? Porfa. No se me pierdan. Entonces, para esta gente, para estos judíos, hermanos creyentes, fue una lucha. Y Pablo, y uno lo ve durante toda la carta a los romanos, como Pablo les explica una y otra vez que todos somos pecadores, que aún el ojo estaban condenados porque eran culpables y que la ley no los iba a salvar, ni la ley los iba a justificar, que el único que salva, justifica, es la fe en ¿quién? En Cristo Jesús. Entonces nosotros, hermanos, tenemos que entender la importancia de estudiar el Antiguo Testamento. Y volvemos a esto. En Éxodo capítulo 39, del verso 8 al 13, se nos habla cómo era la descripción. Ok, si me lo podés hacer un poquitito más grande, tal vez para que los vean. Esa era el traje, hermanos, o la indumentaria que utilizaba el sumo sacerdote. Y vemos ahí en el pecho, ¿ok? ¿Cuántas joyas o cuántas piedras, perdón? 12. Y dice que una era el jaspe y la otra era la cornalina. Continuemos. Verso 3. Y había alrededor del trono que había, capítulo 4, ¿un qué? Un arco iris. ¿Y cómo era el arco iris?
Si yo les hablo a ustedes de un arco iris, descríbame un arco iris. ¿Alguien me podría describir un arco iris? ¿Ah? ¿Cuáles colores? Ok, sí, ¿verdad? Hay una variedad ahí de colores. El espectro más o menos del arco iris es de unos 7 colores, ¿verdad? Es un espectro que eso, hermanos, más que todo es la luz, ¿verdad? Reflectando en el agua o en partículas del agua, ¿ok? Pero vean cómo es este arco iris. Dice que alrededor del trono había un qué? Un arco iris, semejante en aspecto a qué? Ya nos habló del jaspe, ya nos habló de la cornalina y ahora nos habla de la... ¿Y eso qué son? Esos tres objetos. Piedras preciosas, piedras preciosas. Ahora, ¿la esmeralda de qué color es? ¿De colores? No, muy bien, Estrellita. Es como un tono verde, es un tono verde. Ahora, el arco iris de esmeralda. Rodeando la autoridad absoluta del trono, porque recordemos que el énfasis que hace Juan ahí es obviamente al que está sentado en el trono y el trono. ¿Ok? Hay un arco iris verde brillante. ¿Qué nos habla el arco iris? ¿Ah? ¿De qué nos habla el arco iris? ¿Se recuerdan? Génesis capítulo 9. ¿De qué? ¿Ah? No. Según el contexto de Génesis capítulo 9. Ajá. Ok, no destruir, ¿verdad? ¿Por medio de qué? Ok, muy bien. Ahora vamos a hablar un poquito al respecto de eso. El trono dice, puedo hacer lo que yo quiera porque yo gobierno, ¿sí o no? ¿Sí o no? Eso habla de un trono, ¿no? De autoridad absoluta, de soberanía, ¿sí o no? ¿Estamos aquí? Sí, ¿me siguen? Ok, no, el trono celestial, el trono celestial, es soberano, ¿sí o no? Él puede hacer lo que quiera, ¿sí o no? Ok. Puedo hacer lo que yo quiera porque yo gobierno. Eso es un poder absoluto. Dios tiene el poder absoluto, ¿sí o no? ¿En eso? O usted puede decir, no, Dios no tiene todo el poder, no tiene el poder absoluto. Alguien podría decir, no, Dios tiene el poder absoluto. Y eso hermanos, aunque nos choque en nuestra humanidad, Dios tiene poder absoluto. Es soberano, ¿no? Y lo cantamos, soberano. Ok. Pero el arco iris, ¿qué nos dice? ¿Qué nos dice el arco iris? Un pacto de gracia. Vea qué lindo, hermano. Un pacto de gracia. El arco iris nos recuerda, hermanos, cumpliré la promesa que te he dado. ¿Cuál fue la promesa de Dios? Según Génesis capítulo 9. Vamos, si quiere, vamos a Génesis capítulo 9, verso 11 al 17. Tal vez para que podamos entender un poco lo que les quiero expresar. Génesis capítulo 9, verso 11 al 17. Dice, estableceré mi pacto, ¿lo tenemos? Estableceré mi pacto con vosotros y no exterminaré ya más toda carne con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Y dijo Dios, ¿ok? Hay un pacto que hace Dios, hombre, ¿sí? Y dijo Dios, ¿cuál va a ser la señal de este pacto? Verso 12. Esta es la señal del pacto que yo establezco entre ti, entre mí y vosotros. Vean qué lindo, y eso nos habla, nos da una enseñanza. No dice entre ustedes y yo, sino entre quién. Lo normal en lo que es, digamos, el idioma español sería, dirían por ahí, ¿verdad? Primero quién, ¿verdad? La otra persona y luego
yo. Pero Dios está haciendo clara, está aclarando. Es un pacto con el hombre, no del hombre con él, sino de él con el hombre. Lo vuelvo a repetir. Y todo ser viviente que está con vosotros por siglos perpetuos. Mi arco, esta es la señal. ¿Cuál será la señal de ese pacto? Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Y sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces mi arco en las nubes, y me acordaré del pacto mío, diga conmigo mío, que hay entre mí y vosotros, y todo ser viviente de toda carne, y no habrá más diluvio de aguas para destruir toda carne. Verso 16. Estará el arco en las nubes y lo veré. Y Dios se olvidó, ¿verdad? Dios se olvida de las cosas. No, Dios no se olvida. Pero ¿qué dice ahí? Y me acordaré del pacto perpetuo entre Dios y todo ser viviente, con toda carne que hay sobre la tierra. Dijo, verso 17, dijo pues Dios a Noé, esta es la señal del pacto que he establecido. Otra vez, vea cómo repite constantemente, entre mí y toda la carne que está sobre la tierra. Alrededor de este trono de Dios vemos una escena de soberanía, autoridad y gloria. Dios ha puesto, hermanos, un recordatorio de su promesa de no destruir nuevamente la tierra con agua. Una promesa, hermanos, que dirige su soberanía, para que no sea una soberanía caprichosa, ni lo lleve a incumplir. Un trono dice, puedo hacer lo que yo quiera debido a que yo gobierno. Pero una promesa dice, cumpliré la promesa que te he dado y no puedo hacerlo de otra manera. Aunque Dios tiene toda la autoridad, toda la soberanía, hermanos, ese arco iris también nos habla de que Dios, hermanos, no va a actuar de una forma caprichosa. Y va a recordar, hermanos, esa promesa, no porque se le haya olvidado, sino para recordarnos a nosotros como seres humanos que aunque Él tiene todo el poder y toda la autoridad, Él no va a actuar en forma caprichosa. Un trono, hermanos, no dice, cumpliré la palabra de otra manera. Alrededor del trono este arco iris que nos habla de que Dios siempre se limitará a sí mismo por sus propias promesas. Lo que Él lo dice, ¿no? Lo que yo prometí que yo lo voy a cumplir. No, a Dios no se le olvida. Lo que pasa es que queremos en nuestro tiempo y a nuestra voluntad. A Dios no se le ha olvidado. Dígale al que está a su lado, a Dios no se le han olvidado. Dice Trapp con respecto al arco iris, el cual es un signo gratis efforderis. No me pidan que lo vuelva a repetir. Pero esto quiere decir una señal de gracia y del pacto de misericordia, la cual, hermanos, siempre está fresca sobre el trono de gracia de Cristo. Dice Hebreos, entremos pues confiadamente al trono de la gracia. El creyente, hermanos, debe de gloriarse en la soberanía de Dios, porque sabe que la soberanía de Dios está a nuestro favor, está a nuestro lado, hermanos. Un día de estos, hermanos, y cuando yo pienso en la soberanía de Dios, estaba en mi casa y habían, yo particularmente yo tengo una personalidad media curiosona
¿verdad? Y yo cuando veo insectitos, aún, hermano, las cucarachitas, a mí no me gusta matarlos, a mí me da lástima, ¿verdad? Y yo me creo un panorama, no me traten de loca ni nada, pero así soy yo. Digo, pobrecita, esa cucarachita seguro va para la casa, si yo lo mato o la mato, ya no va a llegar a donde su familia, eso es lo que yo, ¿verdad? Y toda la vida yo he sido así. Entonces yo no mato, hermanos, yo soy la típica, no mato ni una mosca, ¿verdad? Y a mí me da lástima, ¿verdad? Los animalitos, yo digo, aunque yo sé que son plagas, pero yo no los mato. Pero un día estaba ahí en la casa y nosotros tenemos un desayunador y había un hormiguero, pero yo decía, ¿qué es esta clase de hormiguero? ¿Qué hago con este hormiguero? Porque a veces si es una hormiguilla u otra, uno lo deja ahí. Pero yo vi esa clase, hermanos, ¿sabe qué agarré? Desinfectante y le dije, ch, 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 ch. Ahí hasta ahí me llegó la miseria. Y me volé ese hormiguero. ¿Sabe que Dios tiene la potestad de hacer eso, hermanos? ¿Sabe que Dios, hermanos, en algún momento en la historia dice que tanto era el pecado en el mundo, hermanos, y tanto era la abominación y el hombre vivía para sus placeres, que el Señor dijo, raeré de la tierra al hombre? Y por 120 años, hermanos, le dio la oportunidad a la gente de arrepentirse, porque Noé predicó durante ese tiempo. Y Noé dice la palabra, no que Noé, o sea, no por una particularidad específica en Noé, sino que dice la palabra, o sea, o sí y no, pero Noé halla gracia delante de Dios. Y Dios le da para que prepare el arca. Pero dice el Señor, no lo voy a volver a hacer así. No lo voy a volver a hacer así. Y al día de hoy, hermanos, dicen por ahí los que estudian que de aquí, de al día de hoy, a la historia de Jesús, han pasado ¿cuántos? 2000 años, aproximadamente. De Jesús a Noé, otros 2000. Y de Noé a la creación, otros 2000. Imagínense. Han pasado, dicen los que estudian, ¿verdad? Han pasado aproximadamente 4000 años desde que fue el diluvio. ¿Cuánto pecado ha habido en la tierra? Y el Señor ha cumplido su palabra. Pero vamos a ver más adelante que hay un tiempo para todo. Eso significa, hermanos, cuando nosotros creemos en la soberanía de Dios y entendemos que esa soberanía está de nuestro lado, significa que ningún buen propósito de Dios para el creyente quedará sin ser cumplido. Nosotros estamos en la casa, estamos llevando un devocional con mis hijas y mi esposo de esto que estamos estudiando los sábados. Nosotros vamos un poquito adelantados, un poquito bastante, ¿verdad? El último, no, una de las últimas lecciones que estamos estudiando nos habla de Job. Hermanos, carambas, estudiar la vida de Job te pone así como, porque uno estudia, ¿verdad? Y uno dice, carambas, pero ¿por qué Dios permitió todo eso? Porque Dios lo permitió, ¿sí o no? Dios no lo provocó, pero Dios lo permite. Y en una parte leíamos, ¿verdad? Que Job se le hizo una sarna en el cuerpo porque el Señor le decía, puedes tocar lo que quieras, pero su alma no. Y Satanás toca el cuerpo de Job y le dice la palabra que le llega una sarna, una alergia, no sé. Dice que él pasaba todo el día como rascándose y hasta en una parte, hermanos, dice que como con un pedazo de vasija, algo así decía, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Usted sabe, hermanos, que es tener una alegría y agarrarse de esa manera, o sea, que al ojo. Pero lo que yo quiero, hermanos, enfatizar, dice,
Y con todo esto, Job no pecó contra Dios. Yo digo, Señor, Job, bueno, fue uno de tus mejores soldados, caramba. Pero ¿sabe por qué el Señor permitió eso, hermanos? En su soberanía. Porque Él sabía que Job no iba a pecar. Y sabe que también quería avergonzar a Satanás, porque Satanás lo que se regodeaba era, quítale tal cosa y vas a ver, tócale tal cosa y vas a ver. ¿Sabe qué, hermanos? El Señor conocía tantísimo a Job que le quería demostrar a Satanás que ni aún tocándolo, Job, porque Job creía en la soberanía de Dios, porque Job sabía, hermanos, quién era su Dios. ¿Sabe usted quién es su Dios? Cuando usted está pasando por una prueba, ¿usted sabe quién es su Dios? Yo le digo a mi esposo que últimamente el Señor ha ido tocándome y yo a veces estoy llorando en mi casa y yo le digo, Señor, y el Espíritu Santo viene a mí o está en mí y yo vengo y estoy, no sé si a usted le ha pasado en algún momento que uno está orando, Señor, toma el control. ¿Cuántos han orado así? Señor, toma el control. Y hermanos, y yo a veces le digo, Señor, toma el control. Y cuando como que algo, el Espíritu Santo, yo estoy segura que el Espíritu Santo me dice, Él siempre ha tenido el control. ¿Qué me toca a mí? Decirle al Señor que tome el control. Eso lo estoy diciendo en mi vida. Si usted considera seguir orando así, es una decisión suya. Pero ¿sabe qué al final termino yo haciendo? ¿Qué creen ustedes? ¿Ah? No, ¿sabe qué? Sí, eso, Estrellita, pero ¿sabe qué? Empiezo a glorificar al Señor. Señor, tú tienes el control. Señor, yo sé que todas las cosas van a ayudarme. Y termino en alabanza, hermano. Empiezo pidiéndole que no pierda el control o que tome el control. Pero, hermanos, el Espíritu Santo llega a mí y me dice, Él tiene el control. Él tiene el control. Y termino glorificándolo porque yo sé que así es. Dice la palabra que con la prueba Él juntamente nos da la salida. Y esa es la fe y la confianza que debemos de tener nosotros como conclusión. La soberanía de Dios nunca es caprichosa. Su poder absoluto siempre estará limitado y guiado por sus propias promesas de gracia. El Padre Celestial, soberanía, tiene el derecho de hacer contigo su hijo. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? Levántame la mano. Él puede hacer contigo lo que Él quiera, pero Él nunca dejará que esa soberanía salga de los pactos, hermanos. Como soberano, Él puede desterrarte, pero ha prometido que nunca lo hará. Nunca lo hará. Como soberano, Él puede dejarte morir, pero ha dicho, no te dejaré ni te abandonaré. Como soberano, Él puede hacer que sufras más de lo que puedas resistir, pero ha prometido que no te ocurrirá ninguna tentación que no sea común para los hombres y que con la tentación, hermanos, Él da una salida. Esta frase no es de Spurgeon. Seguimos capítulo 4 de Apocalipsis. ¿Sí? Bueno, vaya, hermanos, estudiaron. Y les invito de una vez, hago el anuncio comercial. Ya en Facebook puede salir, ¿verdad, Keila, más tarde? En Facebook. Ajá. Pero hermanos, si usted dice, ay, ¿por qué en Facebook se eliminan los videos en cierto periodo? Vaya a YouTube. En la página de la iglesia hay en YouTube. ¿Cuántos? 64. Yo no sé si usted está suscrito, pero ahí están esas enseñanzas por si usted las quiere volver a retomar. 4, verso 4. Y alrededor del trono habían ¿qué? Ahora, Juan, hermanos, vio alrededor del trono 24 ancianos. Perdón, 24 tronos. 24 tronos.
antes de que Juan viera a los ancianos, ¿qué vio? Tronos, los 24 tronos en los cuales se sentaban. Estos 24 ancianos se sentaban en tronos menores, eran más pequeños que el trono principal y estaban alrededor del trono. Luego, hermanos, en el capítulo, ahí mismo 4, verso 10, vaya conmigo, dice, 4 ancianos se postraban delante del que estaba en el trono y adoraban al que vive por los siglos y echan sus coronas delante de él, diciendo, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Este es el canto de adoración de estos 24 ancianos. Ahora, y vi sentado, dice, en los tronos, en estos 24 tronos, a 24 ancianos. ¿Quiénes son estos 24? No le voy a preguntar o no le voy a pedir que me responda. No les iba a pedir que me dieran la respuesta. Estrellita nos dio una de las interpretaciones. Recordemos, hermanos, que mucho en Apocalipsis, obviamente basándonos en el contexto, podemos interpretarlo, pero no tenemos una absoluta y total verdad de lo que se está interpretando. Pero se dice, hermanos, los comentaristas debaten si estos son seres humanos o seres angelicales glorificados. Teniendo, hermanos, una consideración, en consideración la diversidad de criterios, el consenso al final es que representan el pueblo. Estos 24 representan el pueblo de Dios. Ahora, los ancianos representan el pueblo de Dios, especialmente en el Antiguo Testamento. Podrían ser las 24 divisiones del sacerdote que se representan en Primera de Crónicas 24, o como podrían ser la representación de las 12 tribus de Israel y los 12 apóstoles, ¿verdad? Al fin y al cabo, lo que sí tenemos que entender, representa, hermanos, o que estos 24 representan a todos los creyentes, a la iglesia del Señor. El capítulo 5, verso 9 y 10, ahí mismo. ¿Cómo era el cántico? Dice, y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación. De ahí que estos 24 ancianos son la representación de la iglesia, del pueblo de Dios, porque dice que vienen de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Dice, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra, sobre la tierra. En este pasaje, hermanos, los 24 ancianos están hablando claramente como representantes de todo el pueblo de Dios y de la gran compañía de los. Como les digo, hay posiciones, pero una de las posiciones que se centraliza es que 4 ancianos representan al pueblo de Dios, a los redimidos. Vamos. ¿Cómo eran sus vestidos? Vestiduras, capítulo 4, verso 4. Dice, y sus vestiduras con coronas de oro
en sus cabezas. Hay personas que creen, hermanos, que podrían ser ángeles, porque en Marcos capítulo verso 5, Juan capítulo 20, verso 12, y en Hechos 1:10, los ángeles son representados con ropas o vestiduras blancas. Pero como vemos en Apocalipsis capítulo 6, verso 11, capítulo 7, verso 9, y en los capítulos 13 y 14, hermanos, 7, 13 y 14, también, hermanos, los santos tienen vestiduras blancas. Ahora, ayer hablábamos, ¿se acuerdan del pecado imputado? ¿Se acuerdan? Nos hicieron la pregunta de cuál pecado no era un pecado que estaba dentro de la lista de pecados. ¿Se acuerdan? No estaba. ¿Ok? Eso entienden los que oyen y los que vinieron, ¿verdad? Pero hay un pecado imputado, ¿sí? Eso lo hemos hablado los sábados. Pero también, hermanos, por medio de Cristo tenemos una justicia imputada. ¿Qué dice? Y que él ahí tal vez me ayuda. Isaías capítulo 61:10. ¿Alguien me lo puede leer? Isaías capítulo 61, verso 10. Ajá. Eso, hermanos, las vestiduras blancas nos hacen una ilustración de una justicia imputada. Dice aquí, de gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación. Ahora, también nos ilustra o nos ayuda a entender que estos 24 ancianos probablemente son la representación del pueblo de Dios. Nunca vamos a ver a ángeles coronados, porque ahí dice que vestían con ropas blancas. Habría gente que podría decir, pudieron ser ángeles, pero ya vimos que tanto ángeles como hombres pueden verse vestidos con ropas blancas, pero nunca vamos a encontrar ángeles coronados, pero los creyentes sí. ¿Qué dice 1 Corintios 9:25? Una corona incorruptible. Segunda de Timoteo 4:8. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, pues justo en aquel día, y no solo a mí, dice Pablo, ¿verdad? Sino también a todos los que aman su venida. Y Primera de Pedro capítulo 5, verso 4. Vea qué lindo cómo nos hablan estos 3 versos, hermanos, de cómo aquellos que hemos creído en Jesucristo vamos a recibir una corona. De ahí, hermanos, que como les digo, la posición es que estos 24 ancianos representaban el pueblo redimido de Dios. Por lo tanto, hombres redimidos y glorificados se van a sentar o se sientan con Jesús en el trono. En tronos menores, sí, sin duda, pero en tronos. No obstante, hermano, porque dice la palabra en Romanos capítulo 8, verso 7, que dice Romanos 8:7, que somos
coherederos con Cristo. Y segunda de Timoteo 2:12. Léalo, pastora. Segunda de Timoteo 2:12. Vea, si sufrimos, ¿qué vamos a? Vamos a reinar. Eso nos deja claros, hermanos, como les digo, que los 24 ancianos, yo no sé si usted se preguntó en algún momento qué representaban esos 24 ancianos, pero según lo que hemos estudiado y el contexto, probablemente, hermanos, representa el pueblo redimido de Dios. Como les digo, hay estudiosos que consideran que pueden ser las 12 tribus, ¿verdad? Y los 12 apóstoles, pero podemos quedar con la claridad de que sí eran seres humanos en gloria, glorificados, ¿ok? Quiero dejar, me gusta ir despacito, hermanos. La próxima semana vamos a leer el verso 5. Ya vimos, ya hablamos de cómo era el trono, ¿verdad? ¿Quién estaba en el trono? El aspecto o lo que estaba alrededor del trono, que era un arco iris, y también que alrededor del trono habían 24 tronos, y en esos 24 tronos había 24 ancianos. Pero vamos a ver la otra semana qué salía del trono. ¿Qué salía del trono? Y vaya, léalo en su casa, vaya, y empieza ahí a estudiar qué salía del trono. Les invito, hermanos, la próxima semana no se lo pierdan. Como les digo, son 11 versos, es un capítulo relativamente corto, pero que nos puede enseñar muchísimas cosas muy importantes. Amén. ¿Cómo es el cielo? El cielo, hermanos, Juan no lo está describiendo. Dios me los bendiga.